Ok, en la parte A, el problema consiste en lo siguiente. Tenemos un cono tal que hay una partícula girando alrededor. Y la parte A nos dicen, determina el valor de ρ0. Ah, nos piden determinar el valor de ρ0, tal que la partícula, al pegarle con una velocidad inicial v0, tal que si v en el tiempo 0 es igual a v0 y va a ser tangencial, entonces va a ir en fitongo, la partícula se queda en ρ0. La partícula se queda se queda en ρ0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos un cono y vamos a buscar una circunferencia, es decir, una altura, tal que al yo pegar inicialmente con V0 a mi partícula se va a quedar girando en esa circunferencia. Entonces ahí lo que uno aplica es los conocimientos que uno tenía dentro de la física. ¿Por qué digo dentro de la física? Porque el problema se reduce a, a tener una circunferencia, ¿sí? Tenemos una circunferencia, tenemos una partícula, acá la podemos dibujar, y esta partícula está en presencia de dos fuerzas, la fuerza normal, que ejerce la pared del cono, ¿sí? Recuerden que la normal es perpendicular a la superficie, nuestro cono está descrito de esta forma, y aparte de eso tenemos un peso, esas son todas las fuerzas que tenemos, ¿sí? Y nos pregunta entonces, ¿de qué forma la partícula, es decir, a qué ρ0, si yo le pego con v0 inicial, va a quedar girando siempre? Y bueno, entonces esto es describir un movimiento circular uniforme. Me parece que ese era el nombre, cuando no aceleraba en fitongo. Y, y para eso hay que utilizar un poquito de geometría. Vamos a, de nuevo, este es un problema aparte del problema que estamos resolviendo al final de pequeñas oscilaciones. Así que lo vamos a hacer un poquito más sencillo, sin utilizar coordenadas cilíndricas, etc. Lo que vamos a hacer primero es descomponer la fuerza, ¿sí? Así como lo hacíamos en Intro a la Física. Esta cosa de acá, como este ángulo alfa era un ángulo conocido, nosotros sabemos que esto es alfa, que esto es alfa, y esto también va a ser alfa, ¿sí? Espero que estén viendo los ángulos. Si no se acuerdan de cómo describirlos, yo utilizo un viejo truco que es escribir este alfa que nosotros conocemos sí o sí, por proyectar el ángulo. Nosotros decimos que teníamos este triangulito y este triangulito le llevamos para arriba. Por tanto, este ángulo es alfa y la regla es la siguiente. Este sí, este no. Este sí, este no y este sí. ¿Sí? Así ustedes se acuerdan cuáles son los ángulos alfa. ¿Sí? La regla del sí y el no, así intercalado, siempre va a apañar. Ok, entonces descomponemos. Y la descomposición, aquí uno utiliza, antes ustedes lo llamaban coordenadas cartesianas, a pesar de que esté girando, pero ahora como estamos grandes, sabemos que en verdad estos son coordenadas polares. Son coordenadas polares, tal que este sea rotongo, este sea ztongo, y para adentro entonces teníamos un fitongo, ¿sí? Y la dinámica del problema entonces se describe con fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y vemos en primer lugar las de ztongo. Aquí no quiero aburrirles escribiéndoles todas las aceleraciones en polar, etcétera, porque eso lo vamos a hacer en la parte B. Así que, de nuevo, hagámoslo como bien intro a la física. Como que no olvidemos que esas herramientas las tenemos y pueden hacernos más sencillo algunos cálculos. Entonces, nuestra partícula, que es la que está en naranjo, en Z no se mueve. Por lo tanto, las fuerzas que van para arriba son iguales a las fuerzas que van abajo. La que va para arriba es N por el seno de alfa y la que va para abajo es mg. ¿Sí? Entonces, inmediatamente N es igual a mg partido el seno de alfa. ¿Sí? Ya tenemos una ecuación buena, bacán. Y aparte, nosotros conocemos otra, que es la ecuación radial, que sería que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, en rotongo, la fuerza centrípeta
es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, la fuerza centrípeta en este caso sería la fuerza que va para adentro. Uno le escribiría a veces este signo menos que nos dice que la fuerza centrípeta apunta para adentro, pero uno también escribiría un signo menos con la aceleración centrípeta que decía que también va para adentro, así que en verdad ese signo nunca importó. Y lo único que nos dice es que el n por el coseno del alfa es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que acuérdense que es mr por v0 cuadrado. ¿Sí? Esa es la aceleración centrípeta, el radio por la velocidad tangencial al cuadrado. De nuevo, aplicando intro de la física en su máximo esplendor. Si reemplazamos el valor de n en esa ecuación, vamos a llegar a algo de la forma m por la, esto va a ser coseno partido seno, es decir, cotangente de alfa, va a ser igual a m por r, disculpen, r nunca fue r si no era ρ0, ¿sí? El valor de ρ0, que era el que estábamos buscando de hecho, por v0 cuadrado, se nos van a simplificar las masas, y de aquí inmediatamente ρ0 va a ser igual a, ρ0 va a ser inmediatamente igual a g cotangente de alfa partido v0 cuadrado. ¿Sí? Esa sería entonces la parte A del problema, resuelto completamente con introducción a la física. No sé si hay alguna pregunta entre medio. Si no, para pasar ya a la parte B, que es la más entretenida. Ok, entonces pasemos a la parte B. La parte B comienza, nos dicen, ok, partimos con este ρ0, y lo interesante es que en el conito yo le voy a empujar radialmente un poquito la masa. Y cuando yo la empuje radialmente, la masa va a subir, pero va a subir y también se va a apoyar en R. ¿Sí? Es decir, yo la voy a perturbar radialmente, tal que siempre se mantenga apoyada en el cono, pero empieza a oscilar. Es decir, si yo miro desde arriba el conito, ¿sí? Mentira, desde frente, mi masa va a estar moviéndose así. ¿Se entiende? Y eso genera una oscilación, va a generar pequeñas oscilaciones. La pregunta es cómo logro describir ese movimiento. Bueno, uno podría intentar utilizar el formalismo de energía, que es el que demostramos antes, y que es encontrar E igual a un medio alfa por x punto cuadrado más u de x, y que eso es encontrar un potencial efectivo. Para hacerlo les recomiendo estudiar la parte de fuerzas centrales y encontrar potencial efectivo, conservación de momento angular, etc. Pero esa herramienta ya más sofisticada uno la tiende a ver un poquito más adelante en el curso, y por lo tanto vamos a dejar de lado eso y vamos a utilizar la vieja confiable F igual M por A. ¿Sí? Con esto en teoría debería salir igual, y les comento, sale, pero es un poquito más complejo. Pero eh, lo podemos hacer en la medida que estemos calmados porque la matraca empieza a aumentar rápidamente. Entonces comencemos escribiendo o sea, los vectores posición, velocidad y todo para llegar finalmente al vector aceleración, ¿sí? Que es el lado derecho de esta ecuación. Entonces el vector posición va a ser ρ en rotongo. No tenemos nada que hacer ahí. Es ρ en rotongo. ¿Por qué? Porque lo importante del movimiento es que en ningún momento, cuando yo le estoy entregando pequeñas oscilaciones, yo puedo decir que ρ vale necesariamente ρ0. ¿Sí? Yo, a pesar de que lo esté perturbando en torno a ρ0, mi valor de ρ va variando, poquito, pero varía, que es lo importante. Entonces, la posición es ρ en rotongo, la velocidad lo mismo, el mismo argumento. No puedo ir eliminando esas variables. No podemos hacerlo. ¿Sí? Rho punto también es no nulo, phi punto no sabemos cómo se comporta, rho dos puntos tampoco. Entonces, lo que quiero que se queden es que cuando hacemos pequeñas perturbaciones, no podemos llegar y decir esto vale ρ0 en rotongo, esta derivada vale 0, eso estaría mal. Eso vale solamente para la parte A. Entonces, a ver si logramos escribir lo que nos va a interesar. Debe ser acá en chiquitito para tenerlo en mente porque lo vamos a necesitar muy pronto. Ok, ¿cuáles son las fuerzas que involucran nuestro problema? Hacemos un DCL.
DCL igual al anterior, pero esta vez ya un poquito más serio. ¿Por qué digo un poquito más serio? Porque vamos a escribir todas las componentes y hayamos dicho, ok, ya seamos serios, escribimos esto como rotongo, esto como ztongo y para adentro como fitongo. Una observación es que normalmente los problemas de conos uno lo tiende a escribir y resolver con coordenadas esféricas. Sin embargo, en este caso no nos va a apañar mucho, y no nos apaña mucho porque nos piden la oscilación en torno a ρ, ¿sí? Entonces nos piden la oscilación radial. Si nosotros lo resolvemos en esférica, nosotros vamos a resolver la oscilación en R, ¿sí? Que de hecho es más sencilla, pero no nos piden esa, ¿sí? Así que les propongo a ustedes, si es que andan con el ánimo, resolver este problema de coordenada esférica y hacer esta oscilación en R tongo, ¿sí? Entonces, hagamos las fuerzas nuevamente, va a ser mg hacia abajo, va a haber una normal en este sentido, donde vamos a tener este ángulo alfa de acá y este ángulo alfa de acá, ¿sí? Estoy notando que se nos olvidó una componente. Hay una componente z2 puntos en ztongo, ¿sí? La aceleración no solamente va en r ni en phi, sino que también va en z, ¿sí? Y la velocidad entonces también tiene una componente z punto en ztongo y el r va r en r tongo más z en z tongo, ¿sí? Ok, hagamos la primera observación rápida. Las fuerzas entonces van a ser las mismas y las voy a escribir por componente para igualar el problema componente a componente y no escribir todo el corcho. Las fuerzas entonces en este caso van a ser n por el seno de teta, perdón, el seno de alfa, menos mg, y todo eso va a ir en z tongo. Va a ir algo hacia adentro que es menos n coseno de alfa en, me parece que esto es rotongo, y eso serían todas las fuerzas, ¿sí? Entonces empezamos a ordenar componente a componente. Lo que está pasando en ρ se relaciona con lo que está pasando en ρ. Entonces la ecuación en rotongo es la masa por la aceleración en rotongo, ρ2 puntos, menos ρ phi punto cuadrado, eso va a ser igual a menos n coseno de alfa. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación tenemos? Tenemos la ecuación en phi. En fitongo observemos que solamente tenemos una aceleración y las fuerzas son cero. Y aquí es donde yo les comentaba que apañaba escribir esta derivada total con respecto al tiempo, porque la masa por esta cantidad, 1 partido ρ dA de t, de lo que vendría siendo ρ phi punto cuadrado, es igual a cero. ¿Sí? Como es igual a cero, entonces esto es lo que ustedes llaman conservación de momento angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta derivada de acá es una constante. Por lo tanto, ρ phi punto cuadrado es igual a una constante, en particular va a ser la constante inicial. ¿Cuál es la constante inicial de nuestro problema? Lo vamos a averiguar pronto, pero sería algo de la forma r de 0, r evaluado en el tiempo igual a 0, por phi punto al cuadrado evaluado en 0, en el tiempo igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, espero que sí. Y lo importante entonces es que aquí el ρ de 0 es la distancia inicial. La distancia inicial, a pesar de que yo lo perturbé de alguna manera extraña, la distancia inicial era ρ0, que era lo que calculamos en la parte A. Y la velocidad angular inicial, aquí es donde aplicamos lo que habíamos comentado en la parte anterior, es la velocidad tangencial inicial partido del radio. Es decir, v0 partido del radio inicial y todo eso al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos una ecuación bien simpática que nos dice ρ phi punto al cuadrado es igual a v0 al cuadrado partido ρ0. Entonces ya tenemos dos ecuaciones que se ven que nos van a servir harto. Y escribamos la última. La última es lo que está ocurriendo en z. Voy a intentar tomar otro color. Entonces, juntando todo lo que está ocurriendo en z, de nuevo voy a escribir así, z tongo
las fuerzas que van hacia arriba, n seno de alfa menos mg, es igual a mz2 puntos. Y aquí es donde empezamos a desarrollar un poquito la intuición y ver quién conocemos y quién no. Veamos. De esta ecuación, de la segunda, ¿sí? Nosotros podemos despegar phi punto. ¿Sí? Podemos determinar phi punto al cuadrado, en verdad, en función de cosas conocidas. Entonces, de acá, voy a escribir todo eso con rojo. Entonces, phi punto cuadrado va a ser algo de la forma b0 cuadrado partido rho 0, y todo eso multiplicado por rho a la menos 1. ¿Sí? Lo estoy escribiendo así por razones que van a ser evidentes en un par de segundos. Rho a la menos 1. Eso es phi punto al cuadrado. Bacán. De esta ecuación, nosotros decimos, ok, yo quiero una ecuación diferencial para ρ. ¿Por qué? Porque yo quiero esta fórmula de un movimiento armónico simple. Entonces, bacán, phi punto cuadrado, ya lo conocemos, está acá en rojo. Sin embargo, la normal no la conocemos. Entonces hay alguien de ustedes diría, ah, pero de acá podemos despejar la normal, y es cierto. La normal la podemos encontrar. Pero vamos a tener este z2 puntos que en verdad se ve un poco desagradable ahí. Y para eso entonces utilizamos las restricciones del problema, y las restricciones del problema nos dicen que como estamos en un conito, en verdad estamos trabajando con un triángulo que siempre va a ser de la misma forma. Esto va a ser z, este es el triángulo que vamos a estar trabajando. Esto va a ser z y esto va a ser ρ. ¿Sí? Si ese es z y ese es ρ, este ángulo es alfa y es constante. Por lo tanto, siempre la tangente de alfa va a ser igual al opuesto partido del adyacente. ¿Sí? Entonces, si lo quieren escribir de una forma más sugerente, por así decirlo, z va a ser igual a ρ por la cotangente de alfa. ¿Sí? Que lo que hice fue pasar dividiendo la tangente, una partida de tangente es cotangente, y el z lo pasé para el otro lado. Y esta ecuación es bacán porque la podemos derivar dos veces, y nadie se enoja si solo le ponemos dos puntitos arriba, y por lo tanto el z2 puntos lo podemos reemplazar en la tercera ecuación, y cuando lo reemplacemos en la tercera ecuación vamos a sacar el valor de n. N va a ser igual a 1 partido seno de alfa por mg más m, y el z2 puntos dijimos que iba a ser la cotangente de alfa por rho 2 puntos. ¿Sí? Para no alargar mucho más el tema, el asunto, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es tomar esta ecuación y reemplazar todos los valores que conocemos. Va a ser un poquito matraquero, así que lo voy a hacer bien a la rápida, porque en verdad es solo reemplazar. Es decir, ok, m, rho 2 puntos, ¿sí? Y estos son los cálculos que ustedes eventualmente se pueden pillar en algún control. Rho phi punto cuadrado, el phi punto cuadrado lo reemplazamos por lo que estaba en rojo, por d0 cuadrado partido rho 0, por rho a la menos 1, y me parece que por ahí debe haber algún término que estoy ignorando, está un poquito mal, pero lo corregimos en 5 segundos. Entonces, m partido seno de alfa por mg, perdón, por g, más la cotangente de alfa por rho 2 puntos. ¿Sí? Entonces, mientras pregunto si es que queda alguna duda, porque claro, esto está un poco matraquero, más de lo que uno pensaría, pregunto si queda alguna duda. Y ya vi dónde está el problema. Mientras arreglo el problema y se los marco en rojo, espero que Michael o alguien diga algo. Es que no habían preguntas, como que te pedían si podías subir un poquito nomás. ¿Cómo? Pero creo que es donde estás, supongo. ¿Si podía qué? Disculpa. Subir un poquito. Ah, aquí tengo todas las ecuaciones relevantes para el caso. Así que sí, Entonces, a eso me refiero. esto es un r cuadrado. Recuérdense que en la fórmula anterior la aceleración la había escrito mal y aquí llegué y copié y pegué. Así que está el mismo error.
esta ecuación de acá, esta derivada temporal es rho cuadrado phi punto. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer en estricto rigor es escribir phi punto de acá, ¿sí? Y cuando escribimos phi punto, en verdad es phi punto, disculpen, esto es rho cuadrado por phi punto va a estar lineal, lo cual nos complica un poco la vida. Ok, esto es un rho cero cuadrado. Finalmente, mm, voy a arreglar los cálculos rápido. Esto es B0 por rho cero. Claro, lo que sería el momento angular, que ustedes saben que es la velocidad tangencial por el radio. Y de acá entonces nosotros podemos sacar bien el valor de phi punto. Phi punto entonces va a ser B0 rho cero y todo eso multiplicado por eh, rho a la menos 2. ¿Sí? Y ahora cuando nosotros reemplazamos en verdad este valor, que es phi punto al cuadrado, efectivamente había un B0 cuadrado. ¿Sí? Si es que están un poquito perdidos con lo que estoy haciendo, estoy reemplazando este valor de acá. ¿Sí? Que lo había reemplazado mal, pero no hay ningún problema porque es sencillamente cambiar el phi punto cuadrado. Esto acá era B0 cuadrado, rho 0 cuadrado, y todo eso multiplicado por 1 partido rho a la cuarta. Ok, entonces asumo que no quedan muchas preguntas. De nuevo, este problema es como lo más difícil que uno se podría encontrar, me parece, en la sección de pequeñas oscilaciones. Así que no se asusten si es que no han visto esta clase de problema y no están cachando mucho. Eh, Podemos simplificar las masas, podemos ordenar un poquito y vamos a tener algo de la forma rho dos puntos menos, voy a dejar todas las constantes juntitas, esto va a ser b0 cuadrado, rho 0 cuadrado, por 1 partido rho al cubo, 1 partido rho al cubo, eso va a ser igual a g partido el seno de alfa, más la cotangente partido el seno, creo que no es nada simpático, eh, había un coseno al frente, ¿sí? Que también lo olvidé, este coseno de acá, y de hecho había un signo menos que también se mandó escapando. Entonces, ordenemos rápidamente, esto acá es lo normal, y había un menos coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ese menos coseno de alfa nos entrega finalmente, estos dos términos los podemos juntar, escribir como una cotangente de alfa, y esto entonces no va a ser nada más ni nada menos que menos cotangente de alfa por g, menos cotangente cuadrado de alfa por rho dos puntos. ¿Sí? Entonces, espero que no me hayan perdido mientras estábamos hablando tanto, y espero que sigan ahí. Ordenamos la ecuación diferencial y vamos a tener algo de la forma 1 más cotangente cuadrado de alfa, que me parece que era una identidad trigonométrica simpática, en rho dos puntos, restado a lo que vendría siendo b0 cuadrado, rho 0 cuadrado por 1 partido rho al cubo, y como nos están pidiendo la frecuencia de pequeñas oscilaciones, si ustedes se acuerdan al gran resumen, en verdad las constantes no nos aportan, y lo que está acá, nosotros le tenemos que aplicar Taylor. ¿Sí? Entonces, sí, la matraca va creciendo, pero me interesa eso, que vayan siguiendo lo que estábamos haciendo. Así que yo creo que antes de empezar a matraquear así como de una, creo que sería bueno responder un par de dudas conceptuales quizás que haya hasta el momento. ¿Sí? Porque el resto es utilizar Taylor y reemplazar. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna consulta, me parece que están muy callados, hasta en el chat. Sí, en el chat no ha pasado nada. Entonces, quizás están anotando y nos estamos tardando mucho. José se perdió. Ok, podemos hacer como un review rápido de todo lo que estábamos haciendo. Pero si alguien tiene una pregunta puntual antes, la puede hacer. Ok, entonces, por lo visto, no hay muchas preguntas, lo cual es normal. El problema es bastante complejo.
Y lo que hicimos fue lo siguiente. Em, Pregunta, ¿se entendió cómo se llegó a las ecuaciones de movimiento? Sí, eso creo que quedó bien claro porque como que aplicaste conceptos de dinámica nomás. Claro, esto de acá fue, podríamos ponerle C1, ¿sí? Algo así. Todo esto acá, en teoría, fue C1. Sí, y lo digo en teoría porque en verdad eh, uno siempre aplica dinámica. Ok, después hay una pregunta súper buena de por qué se aplica Taylor. Eh, Esa pregunta está súper buena, pero vamos a dejar un par de segundos antes de responderla, porque lo importante, y acá la parte complicada, era resolver este sistema de ecuaciones y que en verdad consistía en llegar a una ecuación diferencial solamente para ρ. Entonces, habían dos problemas. El primero, esta ecuación de acá incluía un phi punto, ¿sí? Ese phi punto yo lo quiero eliminar, porque la misión final es todo acá reemplazarlo en función de ρ, ¿sí? Eso uno lo desarrolla después viendo harto de estas ecuaciones. Lo que hicimos fue, en este término de acá, despejamos y dijimos, ok, tenemos una derivada temporal que es igual a 0, por lo tanto, lo que está dentro es constante. En particular, va a ser constante para el instante inicial, ¿sí? Como es constante para el instante inicial, yo puedo decir, ok, ρ cuadrado phi punto es igual a lo que ocurría en un comienzo. Lo que ocurría en un comienzo es ρ0 cuadrado por la velocidad angular en el tiempo cero, es decir, la velocidad tangencial partido del radio, ¿sí? Entonces, de ahí, el término ρ cuadrado phi punto es igual a b0 ρ0. Eso ahí espero que se haya entendido, ¿sí? Ese es el clásico truco de conservación de momento angular. Esto de acá es conservación de momento angular, por definición. ¿Ok? Entonces, espero que eso haya quedado claro. Y bacán, dijimos que en esta ecuación podríamos reemplazar el phi punto cuadrado. Podemos reemplazar phi punto cuadrado súper bien, pero tenemos una normal. Una normal que ahí nos va a estar molestando todavía, pero que podemos despejar de la ecuación en z. Pero el problema para despejar la ecuación en z es que tenemos un z2 puntos. Sin embargo, ese z2 puntos, nosotros utilizando la geometría del problema, que era este triangulito que yo les dibujé acá, nosotros podemos relacionar la tangente de este ángulo alfa como el cateto opuesto partido del cateto adyacente, y podemos pasar las cosas de un lado a otro y derivar dos veces con respecto al tiempo, ¿sí? El z2 punto, entonces, que estaba acá, lo podemos reemplazar por toda esta cotangente de alfa rho 2 puntos, ¿sí? Por más matraquero que se vea, en verdad son puras constantes que están dando vuelta, y lo importante es que la normal la podemos despejar. Y la normal va a ser ahora un valor conocido. Si miramos la ecuación en ρ, a este tipo ya lo conocemos, y a este tipo también lo conocemos, ¿sí? Los podemos reemplazar los dos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá abajito? Acá abajito dijimos la masa, que era el primer término, multiplicado por, entonces, este valor de ρ, que sería el que está acá, y por phi punto cuadrado. El phi punto cuadrado sería todo lo que está en este lado, ¿sí? Que es este cuadro en rojo, ¿sí? Asumiendo que hasta ahí me siguen, ¿sí? Si hay alguna pregunta, háganla nomás con toda la confianza del mundo. Y cuando reemplazamos phi punto cuadrado, entonces nos queda eso al lado izquierdo y al lado derecho. Lo único que hice fue esta normal, la reemplacé por este corcho que teníamos acá, ¿sí? Entonces tenemos menos coseno de algo por la normal, y la normal era todo lo que seguía, ¿sí? Ok, y luego lo que hicimos fue ordenar. Ordenar, y como nosotros queremos una ecuación para movimiento armónico simple, recuerden que nuestra meta final es algo de la forma ρ 2 puntos más omega cuadrado ρ igual a muchas constantes que no aportan información, ¿sí? Lo único que nos dicen es cómo varía el centro de la posición de equilibrio, ¿sí? La posición radial de equilibrio. Pero en nuestro caso solo nos piden información acerca de ya sea el periodo de pequeñas oscilaciones, o sea, la frecuencia de pequeñas oscilaciones o el periodo. Así que con tener el valor de omega nosotros ya ganamos. El resto es 2pi partido algo si es que es el periodo. Y para llegar a esa ecuación, nosotros tenemos que linealizarla, ¿sí? Que fue lo que comentamos al principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a diferencia del principio? Recuerden que al principio nosotros dijimos, ok, tenemos algo así. La pregunta es, ¿qué pasa si es que omega es 0? Si omega es 0, como en nuestro caso,
tenemos esto. Y aquí le podemos poner 0, muchas constantes, da lo mismo. Esto de acá, nosotros lo podemos linealizar para obtener un movimiento armónico simple. Y ese es el gran truco del problema, ¿sí? Para atrás, todo lo que hicimos en verdad fue dinámica, fue, entre comillas, C1. C1, comienzos de C2. Entonces, ¿qué es lo que viene de parte de pequeñas oscilaciones? Es que este valor de ρ a la menos 3, yo le puedo hacer un Taylor, lo puedo aproximar, porque estoy teniendo pequeñas oscilaciones. ¿Y cómo era la formulita? La función yo la evalúo en el punto de equilibrio, que era ρ0. Y yo le sumo su derivada, que en este caso va a ser menos 3, ρ0 a la menos 4, esa es la derivada y la estoy evaluando en ρ0, por ρ menos ρ0. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo eso. Y ahora lo reemplazamos. Si lo reemplazamos, por más matraquero que se vaya viendo esto en el camino, les voy a enseñar pronto porque en verdad no es tan matraquero como pareciera. Disculpen que mi gato está molestando un poquito. Ya, espero que no se haya escuchado como molestaba porque la puerta estaba cerrada. Entonces, ρ dos puntos. Vamos a reemplazar ese paréntesis de ahí, b0 cuadrado, ρ0 cuadrado. Y en 1 partido ρ a la menos 3 lo reemplazamos. ρ0 a la menos 3, menos 3 ρ0 a la menos 4, por ρ menos ρ0. ¿Sí? Se está viendo cada vez peor, pero vamos a observar algo súper simpático. Esto de acá y esto de acá solo me aporta constantes. Así que todos yo los voy a pasar para acá. ¿Sí? Eso no me van a importar en el problema. ¿Quiénes son los que van a importar? Los términos lineales. En este caso solamente ρ. Por lo tanto, mi ecuación para un movimiento armónico simple va a ser de alguna forma 1 cotangente cuadrado de alfa por ρ dos puntos. Ahí hay dos signos menos, así que me va a quedar un signo más 3 veces b0 cuadrado ρ0 cuadrado, y todo eso va a estar multiplicado entonces por un ρ0 a la menos 4, por lo tanto, esto me queda ρ0 a la menos 2, y todo eso por ρ, y eso va a ser igual a, de nuevo, a muchas constantes que no van a importar, van a mover el punto de equilibrio. Y ahora ya, por fin, terminamos porque llegamos a la ecuación que tanto deseábamos. ρ dos puntos más 3b0 cuadrado partido 1 más cotangente cuadrado de alfa. Todo esto por ρ0 cuadrado por ρ es igual a muchas constantes de nuevo. Y acá nosotros encontramos finalmente el valor de omega cuadrado. ¿Qué uno se debe quedar con esto? Bueno, omega es el valor de las frecuencias de pequeñas oscilaciones, es un valor positivo, así que efectivamente estamos oscilando. Y aparte de todo eso, es que esto es lo más difícil que ustedes se van a poder encontrar en un control. ¿Sí? Por eso lo quería hacer hoy día, para al menos acostumbrarnos y ver qué es lo más complejo que se puede hacer. Y lo más complejo entonces es, como yo les comentaba, primero llegar a la ecuación de movimiento. ¿Sí? La ecuación de movimiento, una vez llegamos, ¿qué es lo que hacemos después? Taylor. ¿Sí? Ese es el gran mensaje de este problema. ¿Por qué los ρ0 se van a constantes? Porque los ρ0 de hecho son constantes, es un valor fijo, ¿sí? Que nosotros habíamos calculado antes. En verdad no nos va a importar mucho porque lo único que nos importa son las constantes que acompañan al término lineal. ¿Sí? Aquí el valor que tenemos es ρ. ρ es nuestra x, ¿sí? Que en este caso no es una distancia cartesiana, sino que una distancia radial en cilíndrica.